Hola, sean todos bienvenidos a Bushido. El día de hoy conversamos con Pablo Peralta. Sabonín Hapkido ostenta el grado de quinto dan y está acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le va? Bienvenido a Bushido. Muchas gracias. Aquí estamos con ansias de poder responder a todo y comentar también experiencias personales y sobre qué se trata el Hapkido como arte marcial. Por supuesto. ¿Cómo empezó en las artes marciales? Bueno, yo tengo, diríamos, dos inicios: mi etapa de adolescencia y la etapa de adultez. La adolescencia, creo que los primeros pasos, la inquietud, como cualquier joven, de poder desarrollar una disciplina en la vida, y conocí primero una escuela de taekwondo, en una época donde en Chile las escuelas de artes marciales coreanas eran escasas. Había más estilos como el karate, el kung fu, eran las que tenían más participación. Entonces, en esa época, cuando conocí el taekwondo, era más tradicional, no lo deportivo que vemos hoy día. Entonces quedé con ese gusto. Ya entrando en la edad de los 20 años, a mediados de los 20 años, conocí sobre el Hapkido verdadero. Y para eso tuve que viajar. Tuve que conocer a maestros originales existentes, y tuve la fortuna de llegar a conocer a la cabecilla de los maestros del Hapkido pionero, diríamos. Y eso me permitió hasta hoy día consolidarme y seguir aprendiendo. Quizá un poco la historia del Hapkido, para que se comprenda los inicios. Primero, antiguamente, el estilo se llamaba Hapki Yukon Sul, y después Hapki Yu Sul. Luego llegó el nombre Hapkido, por si acaso, ya, para que se entienda. Okay. Y hubo un creador del estilo, que su nombre es Choi Yong-sul. Y Choi Yong-sul aprendió el Daiteryu Aikyu Jutsu en Japón. Y mi maestro, Myung Kwan Sik, fue alumno de Choi Yong-sul. Por ende, yo pertenezco a la tercera generación de maestros originales, o en linaje como corresponde. Por ende, también es un Hapkido totalmente tradicional, históricamente hablando, y técnicamente preservamos su legado. Maestro, ¿y qué lo hizo cambiarse, digamos, de hacer taekwondo a hacer Hapkido? ¿Qué estaba buscando? Lo que pasa, como te mencionaba antes, habían pocos estilos permitidos en Chile. Hubo una época de gobiernos diferentes, en este caso un gobierno militar. Entonces las artes marciales estaban solamente vinculados, diríamos, a un estrato social más alta y vinculados con la Fuerza Armada. Entonces, lo poco que había, en mi caso, el paso primero en taekwondo, no me sentía completo, como se dice. Siempre uno quisiera complementar más técnica, y el taekwondo todos sabemos que es un arte marcial muy completo técnicamente, trabajando mucho en las piernas y poco en los brazos, pero muy efectivo a su vez. Ahora, yo necesitaba el otro porcentaje, y me costó encontrar el Hapkido de verdad. Hasta que por ahí llegó una revista, me acuerdo, en los años 90 exactamente, y vi una foto, una portada de una técnica, pensé que era taekwondo, y al comprar la revista decía Hapkido. Y vi la foto del creador del Hapkido, Choi Yong-sul, y me llamó mucho la atención. Y eso, como que dije, algún día conoceré a alguien de este estilo, originalmente hablando. Y así fue, conocí a uno de sus alumnos preferidos, y fue mi maestro en su época. Entonces, de acuerdo a mis pensamientos más propios y filosóficos, para mí las cosas no son casualidades. Las cosas suceden en la vida por algo, sean las cosas buenas, incluso las malas. Y en las artes marciales creo que hay destinos marcados, y tenía que llegar al Hapkido sí o sí, sin desmerecer el taekwondo en el caso mío. Pero el Hapkido, digamos, el camino que hoy día me alimenta ya por más de 2 décadas. Casi un cuarto de siglo. Entonces estoy bastante satisfecho. No sé si nos puede relatar un poco cómo fue, ya lo he mencionado 2 veces, cómo dio con su maestro, cómo fue ese periplo de encontrarse Bien, con él. a ver,
conocer a maestros originales Hapkido, prácticamente muchos piensan que están en Corea, curiosamente. Entonces, en este caso fue mediante un amigo que estaba radicado en Estados Unidos, también está en la escuela de mi maestro, en un periodo, en conversaciones acá en Chile, él participaba conmigo en Taekwondo y teníamos siempre ganas de desarrollar el arte de manos vacías. Entonces él tenía un libro y ahí salía la historia de los maestros principales del Hapkido. Y esas cosas, en un viaje que pude hacer el año 2001, invitado por el maestro, el primer periodo, maestro Myung-Hwan Sik, me acepta en su escuela y el compromiso de estudiar y aprender las técnicas. Así que me arriesgué, hice el primer viaje, era bastante joven en esa época, y en la primera clase me acuerdo cuando estuve en su escuela, el saludo hacia mí fue como que hubiésemos conocido de antes. Entonces yo siempre, como te mencionaba antes, como que las cosas se dan. Y mi amigo quedó impresionado por el trato, porque un maestro serio, un maestro ya de edad, que siempre tiene un carácter, un perfil que no se acerca mucho a la gente nueva. Acá fue como distinto, fue muy familiar. Y me acuerdo que entré a su sala y uno siempre piensa o espera aprender las cosas más hermosas, la técnica. Me hizo estar frente a un espejo y ejecutar técnicas básicas. Así estuve los primeros días y lo acepté. Pero internamente pensé que uno a veces cree saber todo. Pensé que el Hapkido que yo quería no estaba ahí. ¿Qué pasó? Que al final lo que estaba haciendo era la prueba, es decir, ver qué persona es. Se refería en el caso a mi conducta, las ganas también. Y como iba todos los días a la escuela y me quedaba de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, entonces mostré esas ganas y ahí empezó ya a aprender las técnicas manos vacías. ¿No? Quiero agregar un poquito en este tema porque es muy amplio hablar sobre Hapkido. Este arte tiene 270 técnicas en manos vacías. Eso está escrito. Y me dijo el maestro que tenía que aprender primero las 10 básicas. Así que en esa semana pasé por esa prueba. Y gracias a eso, esas 10 técnicas básicas, se puede entender el arte completo. Por el momento, hasta el grado que voy, quinto dan. Así que esa visita que hice en su escuela era como una reconciliación, diríamos, y una gran experiencia que hasta hoy día no se me olvida. Y así después llevo viajando sucesivamente. Muy interesante. A un maestro originario siempre es una gran experiencia. Demasiado. Dígame, ¿cómo el Hapkido, veo que hay como muchas federaciones o algunos estilos? No sé si nos puede iluminar un poco con respecto a esto, cuáles son los estilos principales, cuál es el que hace usted específicamente, Bueno, para que quede claro también, por favor. el Hapkido es uno solo. Ya. No existen los estilos variantes, los derivados. Eso fue algo que se creó después. Te lo digo con certeza porque eso lo conversé con mi maestro. Mi maestro Myung-Hwan Sik, el alumno directo de Cho Yong-sul, cuando se crea la primera organización fue dentro de Corea, y eso fue a fines de los años 50 o los principios de los años 60, y se crea la Asociación Coreana Hapkido a petición del gobierno y las leyes ministeriales que ellos poseen con todo país. Cuando se crea esa Asociación Coreana Hapkido, siempre fue solamente para los coreanos en Corea. Nunca hubo un objetivo de que el Hapkido tuviese una expansión en forma rápida. Pero ya a los finales de los años 60, el creador del Hapkido, Cho Yong-sul, pide a mi maestro abrir el Hapkido, que se dé a conocer a nivel global. Y por ende ahí se crea la Federación Mundial de Hapkido, o de World Hapkido Federation. Que usted es representante, ¿cierto? Para... Yo represento la Federación Mundial de Hapkido acá en Chile, represento acá en Chile y me corresponde también en Sudamérica sumar nuevas escuelas bajo un protocolo de alta exigencia. Claro. Pero el linaje tan directo con mi maestro me ha permitido eso. Ahora, el Hapkido nace bajo una federación en la que mencioné, pero luego de eso, lamentablemente, cuando fallece Cho Yong-sul,
muchos otros alumnos empezaron también a expandir el Hapkido con distintos nombres. Y lo que tú preguntabas, empezaban ellos a mencionar distintos estilos, cuando la verdad es uno solo, es un término único, es decir, trabaja los tres principios, que es el agua, el círculo y la armonía. Y el concepto del Hapkido técnicamente mencionaba que son 270 técnicas manos vacías y 3.864 técnicas a nivel avanzado, que son las variantes, los derivados del anterior. Y eso se expande sobre 10.000 técnicas. Entonces, esa fórmula está escrita y fue desarrollada bajo la Federación Mundial de Hapkido justamente con el propósito de que el Hapkido fuera uno solo. Pero hoy día, con la modernidad que tenemos, la tecnología, se ha visto cada vez hay nuevos estilos y cuando uno lo ve técnicamente, provienen del Hapkido mismo. Pero es lamentable en lo personal ver que aparecen muchos estilos y nombres nuevos que no deberían ser. Eso es lo que, en lo personal, yo lamento mucho. Y tengo fe a eso porque todo esto que comento es justamente con las conversaciones que tenía con mi maestro en aquella época. Maestro, el Hapkido ha estado siempre ligado a cuerpos de seguridad, a cuerpos militares. Digamos, eso me imagino porque uno entrena el ojo un poquito y yo lo veo muy eficaz. Pero no sé si nos puede hablar como de esa rama que va más hacia los cuerpos policiales. Mira, yo tengo experiencia acá en Chile. He hecho clase a los grupos tácticos de Policía de Investigación en Chile. Cuando se fueron los primeros grupos, es como el SWAT americano, para que se entienda. Los grupos tácticos hoy día, ahora todas las prefecturas tienen acá en Chile. Pero yo trabajé un año preparando a los primeros grupos, fui llamado para eso. Esto fue hace unos 15 años atrás. El Hapkido acá en Chile en la materia policial sigue siendo nuevo. Luego se ha podido hacer algunas preparaciones técnicas a lo que son seguridad ciudadana en las municipalidades y también a los vigilantes por ejemplo, de lo que es la empresa Metro Chile, que también ellos fueron aprendiendo técnicas sobre reducir personas, porque hay que tener claro también que el Hapkido tiene un arsenal técnica, pero se van separando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a que también algunas instituciones. Y últimamente, Carabineros de Chile, la Escuela de Formación, también está recibiendo instrucción de Hapkido, de la que nosotros desarrollamos. Ahora, ¿a qué voy? El Hapkido en Corea también tuvo mucha popularidad en las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. De hecho, los guardaespaldas del gobierno coreano en los años 60 hasta el 70 eran conocedores del Hapkido. Pero son técnicas específicas, se preparan técnicas de acuerdo a las necesidades policíacas. Acá en Chile, por ejemplo, pasa igual. Por las normas que hay, el policía no puede agredir a un ciudadano, diríamos, a un individuo, sea quien sea una persona. Pero sí tiene derecho a hacer técnicas de reducir o técnicas de manipulación, de articulación, pero todo relacionado bajo ciertas normas. Entonces, el Hapkido que aprende nuevamente la área policial son solamente derivados técnicos más que técnicas tradicionales. Y hoy día eso me he dado cuenta que se ha masificado en muchos países, no solamente acá en Chile. El Hapkido fue en su momento como las técnicas que la policía a nivel mundial andaba, digamos, buscando o necesitaban desarrollar. Otros estilos de arte marcial igual han podido desarrollar aquello, pero el Hapkido era como un poquito más especialista. Hoy día yo creo que las fuerzas policiales han ido aprendiendo nuevos estilos, nuevas técnicas, también de acuerdo al desarrollo que tenemos como sociedades. La violencia es muy distinta de hace 10, 15 años atrás. Y así también podemos hablar de 20, 30 años. Entonces, quería la policía tiene una pluralidad de técnicas. Ya no buscan un estilo definido. Buscan lo que realmente pueden utilizar de acuerdo a las normas y lo que pretenden técnicamente. La eficiencia sobre La eficiencia. cualquier otra cosa. Exacto. Sí.
Maestro, yo le quería preguntar acerca de cómo preservar la técnica a través de los años. Usted que imparte un estilo más tradicional, eh, no sé si, ¿cómo cree que las artes marciales se podrían preservar técnicamente? Bueno, una pregunta bien interesante porque en la época de mi maestro y la época de su maestro era la época donde la sociedad prácticamente no tenía mucha tecnología presente. Lo que más podían hacer los maestros en su época era escribir algún libro y era dictar algunas clases o seminarios en su época. Pero la pregunta que va directamente hoy día, yo creo que las tecnologías son muy distintas, las plataformas comunicativas hoy día por el mismo medio nos ha dado una cierta ayuda, pero también la sociedad ha cambiado. La gente cada día es más sedentaria, la gente utiliza mucha tecnología y se olvida un poco el aspecto físico, me he dado cuenta, y la comunicación entre personas. Creo que las artes marciales, sea cual sea el estilo, y el hapkido también, que es mi especialidad, para mantener la tradición, es preservar la historia del estilo y hacer que la gente se eduque bajo ese camino para entender por qué están practicando el arte. Y así, por medio de la historia, se podría mantener vivo hasta hoy día o la vigencia del arte, porque sin ella yo creo que la gente estaría prácticamente haciendo lo que hablábamos antes, buscando un poco diversidades y así creer que hay conocimiento. Todos sabemos que un arte marcial tiene que ser practicado presencialmente, tiene que ser por muchas repeticiones una técnica y tiene que tener un legado histórico, porque eso es lo que fortalece el presente. En mi caso, yo creo que para que nosotros, que somos maestros en esta era, nuestra responsabilidad es un poquito más doble que los maestros nuestros, porque la tecnología que está hoy día y es muy acelerada, nosotros también tenemos que estar ahí a la par. Que mencionaba, la sociedad ha cambiado mucho, los jóvenes hoy día, los niños, son de otra mentalidad, de otros deseos, y las artes marciales tienen que saber adaptarse o estar actualizada de acuerdo a las circunstancias que la sociedad vive. No podemos sacar a la gente de la sociedad, nosotros tenemos que entrar a ello e ir modernizando. Mi maestro decía una cosa muy importante: la evolución de las artes marciales o el hapkido es bueno, mientras que tenga las raíces sólidas, la base sólida, eso no va a ser un perjuicio, todo lo contrario. Y acá hacemos eso. Mantenemos lo que te mencionaba, las 10 técnicas básicas, luego las 270 técnicas manos vacías y todos los ciento y tantas técnicas que se vienen después a medida que vamos avanzando. Eso es como la raíz. Y la historia que te mencionaba, algunos conceptos filosóficos que educan a la gente y eso hace crecer el arte. Maestro, ¿cómo está el hapkido, digamos, en Latinoamérica? Usted me comentaba hace poco que las escuelas tradicionales son pequeñas, em, pero me preguntaba, eh, ¿están en expansión? Ahorita a todos nos tocó la pandemia, que muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas, buscar espacios más pequeños, más reducidos. Y no sé si usted tiene una visión un poco más general acerca del continente o de Chile en este caso. Bueno, en lo personal, yo he podido viajar a distintos continentes en seminarios organizados por la Federación Mundial de Hapkido, como también tengo un cargo de responsabilidad, ser como un poco el evaluador de las cosas que hacemos en Sudamérica. Yo diría que todavía estamos en un periodo de reciclaje, diríamos, es decir, que encontrar hapkido hay en Sudamérica, en distintos países, y me he dado cuenta de que incluso hay muchas escuelas, pero lo que hacen no es el hapkido original, hacen muchas mezclas. Gran mayoría de los que son instructores hapkido pasaron por taekwondo, y por ende también quedan mucho con esa base, entonces cuando hacen técnicas hapkido, hacen cosas muy básicas, hay que saber separar las cosas. Entonces yo diría que acá en Sudamérica todavía estamos trabajando para que la expansión del legado original tenga real sentido, y eso es un proceso que estoy haciendo ya hace un poquito más de 15 años.
muy lento, porque de verdad los países que participan con nosotros, o escuelas, hoy día hay una escuela en Venezuela, hay una escuela en Colombia, nosotros estamos acá en Chile, hay en México, en Puerto Rico y Norteamérica. Entonces, son escuelas muy tradicionales, pequeñas a su vez, pero es así, esa es la función que nosotros bajo la Federación Mundial nos corresponde asumir. Trabajamos hacia eso. Y más que la cantidad, diríamos, es la calidad que desarrollamos. Eh, no me puedo ser responsable de los demás, es decir, si existen otros estilos de escuelas rápido, lamentablemente por lo que se ve por los medios de internet, eh, muchos van por un camino equivocado, pero podrían ellos también buscar las cosas como debe ser, pero se requiere paciencia y muy repetitivo también, que mencionaba antes, como otros estilos japoneses, coreanos, chinos, que son artes muy tradicionales, que pueden estar en una clase, en una técnica, y puede estar esa técnica una semana y se repite y así se perfecciona. El Hapkido tiene eso, pero he visto poco eso de verdad. Y eso lo lamento, pero es la realidad que tenemos que vivir. Estamos trabajando para que todo eso sea con el tiempo más ordenado. Con la poca capacidad que tenemos de expresar las ideas sin video, yo le preguntaría cómo una persona, para que no caiga como incauta en una escuela que le digan que es tradicional o no es tradicional, ¿qué le recomendaría usted? ¿En qué se tiene que fijar? ¿Cuáles son para que no sea engañado, pues digamos, cuando llegue a una escuela de Hapkido? Bueno, acá en Chile, por lo menos, tenemos una ley que es la 18.356, que está en el Ministerio de Defensa. Esa ley, hay muchos estilos de artes marciales tradicionales que están también, y entre esos estilos japoneses como el Aikido, varios estilos chinos, y en el caso Hapkido también está en esa ley. ¿Qué significa eso para nosotros que hacemos el trabajo? Primero, somos reconocidos internacionalmente bajo los maestros que corresponde o la organización. Y acá en Chile también estamos reconocidos bajo el Ministerio de Defensa, y eso pues, mediante un permiso ley. Te clasifican como representante, maestro, instructor o escuela. Eso es como lo primero, cuando una persona quiere acercarse, preguntar siempre por el instructor o maestro su historia, de dónde proviene, y que tenga alguna certificación o alguna autorización, creo que es lo más importante. Y lo otro, que sea una historia fidedigna. Y eso se puede ver, yo creo, más por el medio práctico, cómo enseñan las clases, bajo qué técnica lo va enseñando, especialmente cuando son gente nueva, alumnos nuevos, tiene que ver un principio en la enseñanza. Y eso es como un currículum técnico muy práctico. Y yo, por ejemplo, siempre hablo acá con los alumnos que el mejor juez de los profesores o maestros de artes marciales son los propios alumnos, porque ellos son los que están viviendo el arte. Ahora quería mencionar ahí también, gracias a los medios tecnológicos, hay mucho internet, entonces hoy día es más fácil acceder a averiguar sobre la procedencia del estilo, del maestro, de la escuela, y eso ha ayudado bastante, por lo menos acá en lo personal, me he percatado que eso es un favor de la tecnología, a pesar que también hace otras cosas que nos puede afectar. Pero las cosas buenas son muy buena herramienta, ¿ya? Mm. Em, yo le quería preguntar qué es Hapkido para Pablo Peralta. O sea, más allá del concepto que todos podemos conocer del arte, ¿qué significa para usted Hapkido? ¿Qué ha conseguido en el arte que lo ha mantenido estudiándolo y practicándolo y enseñándolo? Bueno, no puedo dar una respuesta aún si sigo estudiando y practicando. Estoy en un nivel quinto Dan. Este año me corresponde dar examen a sexto Dan y seguramente voy a ver nueva materia. Entonces, el aprendizaje es infinito, pero lo que sí he conseguido es una perseverancia, es madurez, responsabilidad y humildad. Y la humildad se basa mediante la práctica con mis propios alumnos. Soy de aquellos que puedo tener el título de maestro,
pero cuando estamos practicando en la sala, todos somos de igual a igual. Y cuando hay una técnica que aplicar, si yo hago una técnica con dolor, yo también recibo el dolor. Es un trabajo mutuo y eso es comprensible, tanto en los discípulos como en mi caso. Y eso creo que es lo que me enriquece mucho, de poder, a esta altura de la vida, siendo joven aún, poder ir aprendiendo y desarrollando el arte de sus raíces. Creo que eso es lo que me permite dar continuidad y el compromiso que tengo con mi maestro, que ser legado, ser discípulo, es continuar siempre. Entonces, creo que no hay un término. Lo veremos a medida que los años van pasando y seguramente ahí vamos a poder más respuestas más amplias de acuerdo a lo que vamos viviendo. Pero por el momento estoy muy satisfecho y lo que deseo siempre de mis discípulos y alumnos, gente nueva que van llegando, que superen, que me superen en todo aspecto. Y yo creo que es el éxito de todos nosotros, de que la superación de los alumnos es el premio que nosotros queremos. Y eso va a permitir que después siga una nueva generación y un nuevo legado que va a preservar el arte en sí. Porque yo estoy trabajando hoy día lo que mi maestro me dejó. Él ya falleció también, entonces por eso la responsabilidad es doble. Nunca he cambiado de estilo, nunca he cambiado diríamos, nunca me he sentido decepcionado conmigo en términos de que se va el maestro y qué hago yo, todo lo contrario, me da más fortaleza. De eso se trata, es como la familia, se van nuestros abuelos, nuestros padres, los hijos quedan y continúan. Entonces te dejan la semilla, te dejan la raíz, te dejan la fórmula, te dejan el legado y lo trabajamos con cariño, con mucho amor, como debe ser el arte. Si yo le preguntara cómo se reconoce un gran maestro, ¿qué me respondería? Bueno, he conocido pocos maestros de Japín, muy pocos. Yo diría en términos básicos, el ejemplo que dejan a uno es lo que uno espera de ellos. Los maestros, los grandes maestros, más que grandes títulos, es la persona en sí. Y el ejemplo que vi mi maestro era eso, una persona totalmente normal, como todos, y con un objetivo que era mantener vivo su arte. Entonces, para mí, es la persona, es lo que yo podría calificar como gran maestro, es su continuidad y perseverancia. Entonces, yo también estoy en eso, yo sigo eso. Creo que está la fórmula. Si alguien quisiera entrenar en su escuela, ¿cómo se podría poner en contacto? ¿Algún correo electrónico, número de teléfono? No sé. ¿Cuál es la forma más idónea? Fíjate que en mi caso, yo uso algunas plataformas de internet, que el Facebook, el Instagram, pero no hago no llamo a que la gente se acerque. Fíjate que yo publico algunos artículos, algunos videos de escuela, nada más para mostrar que estamos vivos haciendo el arte. Y de ahí que alguna gente me buscan, de alguna manera, porque siempre, tú sabes que hoy día los medios permiten, y han llegado solos acá. Fíjate, los alumnos que, no, somos una gran escuela, somos un promedio de 20 alumnos en total, pero son personas que han llegado, han buscado más que uno ofrece. Y a mí me pasó igual. Yo cuando viajaba a ver a mi maestro era lo mismo. Uno va a buscar, porque es el deseo. Entonces, en el caso mío, la escuela sigue muy, muy a lo tradicional, diríamos. Las personas que llegan, la mayoría se queda. Ya para ir cerrando, pero hablar con usted se me multiplican las preguntas. Si yo le pidiera que me hiciera una semblanza de su maestro, que lo ha mencionado muchísimas veces, para nosotros que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, qué nos podría decir? Bueno, yo creo que cuando uno primero se acerca al arte, es por medio de una persona. Cuando conocí a mi maestro por primera vez, como te mencionaba antes, era como que hubiese habido un encuentro de antes, porque las casualidades no existen. Entonces la comunicación fue hasta el día inexplicable. Entonces uno lo vive simplemente.
pero conocer un maestro de alta jerarquía, uno siempre va a mirar las cosas más hacia arriba, diríamos, y saber diferenciar. Yo en eso fui capaz de ver él como una persona de grandeza, una persona conocedor del arte, y yo siempre estando en el peldaño abajo, respetando su camino, para poder alimentarme y nutrir con los años, uno asume. Pero los maestros de verdad, para mí son pocos, y hay que vivirlo de esa manera. Conocerlo una vez no basta, son varias veces. Hasta hoy día, a pesar que él ya falleció, me siento comunicado con él. En términos, ¿por qué? Es porque cuando te dejan una enseñanza, te dejan un legado, ser parte del legado, uno lo ve vivo todavía. Simplemente no está presente físicamente. Su presencia es distinta hoy día. Entonces, esa responsabilidad es la que yo admiro de los maestros. Eso es lo que yo puedo sentir. Para mí siempre van a estar vivos. Yo hasta aquí la entrevista de hoy le doy muchísimas gracias porque de verdad tuvo la paciencia y para atendernos y la buena onda para que tuviésemos esta entrevista. Yo estoy muy agradecido y pienso volverlo a llamar porque eh, me pareció muy grata la conversación con usted. Así que bueno, le doy las gracias y lo invito para una próxima oportunidad. Te agradezco. Me sorprendió el otro día cuando Mario me llama y le hablaba que tenía un amigo que era periodista y que está vinculado con artes marciales, que son muy pocos. Entonces, me alegro mucho porque creo que está haciendo tú una difusión. Tú sabes que las artes marciales siempre se ve en el camino de la violencia, de lo deportivo, pero estas conversaciones que son más amenas y más históricas, muchas veces no se presta interés porque no está la plataforma. Y estuve viendo estos días algunos videos que me enviaste donde interesantes las conversaciones que ha hecho o la entrevista, y me parece que es importante porque está haciendo todo un trabajo en la tecnología que tenemos acceso, y sé que hay gente que necesita informarse más, saber más, saber cuál sea el estilo, y ojalá las personas, como en mi caso, u otros colegas, que hemos tenido una experiencia viva, y mantener esto también activo. Y yo creo que tú como periodista lo estás haciendo bastante bien, así que también te felicito porque creo que hoy día las artes marciales la gente la necesita en muchos aspectos. Sí, así es. Muchísimas gracias por sus palabras y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias Así será. por habernos Para la atendido. próxima ya tú nos comunicamos. ¿Te parece? Seguro que sí. Muy bien. Muchísimas Ya. gracias, maestro. Que esté muy bien. Feliz Un noche. saludo a ti. Te agradece. Buenas noches. Chao, que esté muy bien. Acabamos de conversar con el maestro Pablo Peralta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escuchar Bushido Podcast.